Bueno, señores, estamos de regreso ahora en el Café con Leche, la primera entrevista de la mañana aquí en Boreal Televisión, desde Santiago de los Caballeros, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional a través de los canales 31 de Altiz, 76 de Claro, 20 de Aster, todas las 14 provincias de la región del Cibao, a través de la plataforma del Grupo Medrano y, por supuesto, a nivel internacional en Mi Cable en Estados Unidos y también en Cable Más en Estados Unidos. Nuestra página borealtelevisión.com, ahí usted se mantiene bien informado. Don Ramón Cabral de la Torre y el Café con Leche que comienza con su recomendación. Almacén de Salvador, aprovecha ahora para el verano. Ropa como usted la desea, buenos precios, además miscelánea, bisutería, efectos para el hogar y su gran almacén de tejidos, el más grande del Cibao, con venta al por mayor detalle, en la Bartolomé Colón, frente al hoy Parque Central. Almacén de Salvador, salvando los precios. El ingeniero Ervin Vargas está con nosotros desde tempranito. Prácticamente disfrutó o vio el programa de Mañana Boreal completo. Agradecemos esa gentileza que haya venido tan temprano, haya aceptado esta invitación a venir a conversar con nosotros en el Café con Leche. Y bueno, el ingeniero Vargas es una persona que hubiese sido interesante hasta integrarlo al panel que teníamos ahorita en Mañana Boreal. Ingeniero, bienvenido al Café con Leche. Sí, muchas gracias. De verdad que para mí es un gran placer. Y además, la primera vez que vengo, después que dieron el gran salto, tanto de calidad como de proyección, y sobre todo cosechando ya parte de los frutos, de los esfuerzos que ustedes han hecho. Y qué bien me siento de llegar a una planta de televisión moderna, con una definición que lo sigo cada día. Y además también el aporte hacia esta región del Cibao y los temas de debate que ustedes toman con mucha profundidad, pero además también con mucha independencia, porque sabemos que en la República Dominicana más del 95% de las opiniones que se dan en los medios de comunicación hay que tomarlas como con unas pinceladas, y veo que ese debate que ustedes tienen enriquece la democracia, pero además también aporta mucho al país, porque el país está falta de conocimiento y falta de informaciones. Aquí no hay cortapisas. Eso ni hay eso poses tampoco. Sí. Ingeniero, se ha estado hablando mucho, pero a veces uno dice, es un tema recurrente, que cada cierto tiempo sale a en los medios de comunicación el tema de la preocupación por un gran sismo que podría afectar a la República Dominicana y en sentido más amplio la isla de la Hispaniola. Y también los cambios, las cosas que uno está viendo ahora con el cambio climático, que aquí decimos siempre, el día más claro llueve, pero esto como que se ha intensificado y vemos cómo han cambiado las mismas estaciones del año en nuestro territorio, que no tenían esa variación tan acentuada como tienen ahora. Sí, la humanidad tiene que entender de que nuestra vida ha cambiado, porque hace 150 años atrás, precisamente, nosotros teníamos los problemas geológicos que tenemos ahora. Ahora tenemos mucho más avance en cuanto a predecir los periodos de recurrencia de los grandes terremotos, y además también tenemos que enfrentar lo que ha sido el cambio climático, que ha sido parte de la curva del desarrollo industrial a nivel global, porque hasta que no inició la revolución industrial en el año 1850, allá en Inglaterra, el cambio climático se había comportado con mucha naturalidad, no dando el salto de que en los últimos 100 años ha aumentado 1 grado más la temperatura, y ese grado de aumento en la temperatura, todo lo que ha conllevado para nosotros grandes precipitaciones, grandes sequías, grandes enfermedades, mucho más gasto de operación y sobre todo también de la calidad de vida, porque no es lo mismo lo que era el cambio climático hace 150 años atrás que lo que tenemos ahora, que el día más claro llueve, y además también en la República Dominicana donde más se ha marcado es precisamente en este mes de mayo. El mes de mayo la gente esperaba las grandes lluvias en la República Dominicana, con tronadas, granizadas, más sin embargo ya en República Dominicana el mes de mayo no es el mes que más llueve,
sino que lo hace durante todo el año, acompañado también con la temporada de huracanes, que ha sido mucho más intensa cada vez y sobre todo también que nos ha estado causando mucho más lluvias. Pero así como nos da mucho más lluvia, también más sequía, como se espera que en la República Dominicana y sobre todo Santiago de los Caballeros en los próximos 3 años, es posible que entremos en un periodo de mucha sequía y aumento de temperatura en todo lo que es la región del Cibao. Se proyecta, a propósito, voy a hacer una pregunta pueblerina. Como media tonta. Sí, o sea, siempre se ha hablado, y recuerdo que en la época del doctor Balaguer, después en la época del doctor Fernández y ahora mismo en el gobierno de Danilo Medina, que la República Dominicana, que los huracanes se asoman y se van. Sí. La filosofía popular dice es que la situación está mal ahí, que si entran los desaparecen también. Así es. Pero fuera de eso... No, porque les roban hasta el agua. Al ciclón. Entonces, ¿hay alguna, por ejemplo, principalmente con los fenómenos naturales que vienen por el Atlántico, ¿hay alguna barrera en términos de temperatura, de conjunción de mareas o de alguna situación natural que hace que los fenómenos que están supuestos a darnos, el pronóstico siempre dice que van a dar un giro hacia la derecha, que es para donde generalmente ocurre? Así es, hay una línea imaginaria que se llama Ecuador, que es precisamente donde los vientos interactúan, pero además también interactúan también en sentido contrario, es decir, lo que están por encima del Ecuador, la dirección del viento es totalmente contrario a lo que es la manecilla del reloj, como es el caso de los huracanes, que son por debajo del Ecuador. Ya los huracanes los vientos vienen en giran sentido de la manecilla del en reloj. sentido de la manecilla del reloj. Entonces resulta que para que esto se dé hay condiciones climáticas en donde la temperatura tiene que estar a 25 grados, pero sobre todo a 50 metros debajo del mar, en el agua del mar también la temperatura debe estar a 25 grados, porque es precisamente donde se inician las condiciones climáticas para poder desarrollarse este tipo de cosas, porque cómo esto se desarrolla. Ustedes recuerdan que esto antes se desarrollaba en Cabo Verde, Ahí en el África. en el África, y venían con una ruta muy bien definida. Ahora se están formando en el Caribe, y pueden desarrollar categoría 4 en menos de 48 horas, lo que significa que ya en el Caribe tenemos el potencial necesario de los 25 grados, tanto en la lamentablemente. Sí, lamentablemente. Entonces eso conlleva también de que ya los periodos de tú darle seguimiento a la ruta de los huracanes no es tan precisa como antes, porque antes ya los pronósticos, cuando el centro de huracanes de Miami va con un pronóstico, pues precisamente en base a la experiencia y también en base a las condiciones climatológicas, en base a la presión barométrica y una serie de condiciones, porque cuando se creó la escala Saffir, precisamente fue algo muy parecido a la escala de los terremotos de Richter, pero Saffir no conllevaba lo que eran las precipitaciones como efecto dañino de los impactos de un huracán, pero cuando se le agregó su amigo Simpson, entonces ahí le cambió la escala de Saffir-Simpson, entonces ya se toma en cuenta las precipitaciones que vienen, la intensidad que viene, y sobre todo también de que en los últimos 18 años, del 10 al 11 fueron los periodos de más sequía. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Si hay mucho más calor, hay mucho más vapor de agua. Al haber mucho más vapor de agua, la presión barométrica baja. Entonces, cuando la presión barométrica baja, la gente tiene que entender que la presión barométrica no es más que la presión que ejerce la atmósfera sobre 1 centímetro cuadrado. Entonces, si la presión barométrica baja, el aire caliente asciende y el aire frío desciende. Entonces, ahí se forman lo que son estos torbellinos, comienzan a girar y en base a 25 grados de temperatura Celsius, entonces se comienzan a desarrollar los huracanes, que en este periodo va a estar por encima de lo normal. Están proyectados 14 tormentas tropicales,
de los cuales 7 van a ser huracanes, de esos 7, 3 o 4 van a ser categoría 3 o 4, y hasta 5, y es posible también que la escala Saffir-Simpson tenga que modificarse, porque la escala Saffir-Simpson llega a una categoría 5, hasta 250 kilómetros por hora, y resulta que el huracán Irma sobrepasó los 305 kilómetros por hora, lo que significa que ya se necesitaría una 6ª categoría de huracanes que esté por encima de los 302 kilómetros por hora. Entonces, eso es fruto del cambio climático, y ya vemos lo que le ha hecho precisamente a Estados Unidos, un hombre que no cree en el cambio climático, que es una pena porque la comunidad científica internacional ha aportado mucho al desarrollo humano, mas sin embargo Donald Trump, la naturaleza le ha dado en su propia cara, hasta su propia residencia. Los huracanes le han pasado bastante cerca en Miami, y miren la cantidad de daños que han ocasionado en los Estados Unidos, y se espera que en vez de 14 esto aumente, porque aún todavía los pronósticos, cuando entre más el verano, se va a definir mayor, y ya vemos que el periodo de los huracanes, que inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, ya ese periodo ha sido completamente modificado. Ya en Santiago sufrimos lo que era la tormenta Olga, donde fue un 11 y 12 de diciembre, lo que significa que ya ese periodo que se tenía como el periodo de los huracanes, el 1 de junio al 30 de noviembre, definitivamente eso cambió también. Y vamos a tener mucho más lluvias, mucho más intensas, y al ser mucho más intensa, mucho más caudales en menos tiempo. Eso lo estamos sufriendo en Santiago, eso lo estamos sufriendo en Puerto Plata, eso lo estamos sufriendo en La Vega, porque además también el desarrollo urbano ha tenido mucho que ver. Por lo menos nosotros aquí en Santiago, un gran trabajo que hicimos con recuperar la capacidad pluvial de las avenidas, es decir, de levantar los contenes, pero que resulta que después viene otra obra de desarrollo, que es el asfaltado, le meten 4 pulgadas más, y entonces ahí se pierde lo que era una buena intención, ¿verdad? Porque el contén, cuando se diseña, tiene que ir a toda capacidad, hasta que tú veas que el agua llega al extremo máximo de contén, el drenaje pluvial superficial está funcionando bien. Ahora bien, estamos viendo en este tiempo que las aguas pluviales están pasando por encima de nuestras aceras, y nuestras ciudades tienen que prepararse, porque estas ciudades están desprovistas, sobre todo en asuntos de cambio climático. Aquí nosotros tenemos que tener las estaciones necesarias para nosotros poderle darle seguimiento, como es el caso de la calidad ambiental, porque el aire también nos ha cambiado. Aquí la calidad del aire nosotros tenemos que monitorearla, y ya el último estudio que se hizo en Santiago, ya había preocupaciones de algunos puntos de la ciudad donde el monóxido de carbono estaba haciendo presencia masiva, y esto nosotros tenemos que monitorear. Y como ciudad nosotros tenemos que protegernos de otro fenómeno, que es el de los sismos, porque los sismos ya hay tecnología para nosotros poder tener 30 o 40 segundos antes de que lleguen las ondas destructivas de un terremoto. Por ejemplo, en el caso de Santiago, esta ciudad ha sido destruida de terremotos que se han dado en la bahía de Cabo Haitiano, en el 1842. Ha sido destruida con terremotos en la bahía de Samaná, y ha sido destruida también por otros sismos. Pero, por ejemplo, si la ciudad de Santiago tuviera un sistema de alerta temprano, nosotros, en el caso de 4 opciones que se pueden dar para un sismo destructivo en la ciudad de Santiago, 3 opciones, nosotros podíamos tener el tiempo necesario para nosotros poder salir airosamente de la situación. Si el terremoto se da en Cabo Haitiano y tenemos un sistema de alerta temprana, nosotros tenemos 32 segundos. Cuando se produce las primeras ondas sísmicas, que son las primarias, que son ondas de empuje, como si se estuvieran levantando, luego vienen las ondas secundarias, tendríamos 32 segundos. Si se da en la bahía de Samaná, tendríamos 34 segundos. Si se da en la misma posición donde se dio el último terremoto al norte de Puerto Plata, tendríamos 14 segundos. Ahora, si se da en la falla septentrional, ahí no hay nada que buscar, porque nosotros tenemos una ganancia de causa de 1 segundo por cada 5 kilómetros de distancia. Es decir, porque las ondas secundarias se mueven a una velocidad de 5.000 metros por segundo.
Lo que significa que cuando se da el primer tallazo de las ondas primarias, automáticamente el sistema de alerta temprano se dispara y entonces por cada 5 kilómetros de distancia tendremos un segundo a favor nuestro. Y es muy importante porque los impactos de los terremotos, si bien es cierto que tiene que ver mucho con la magnitud, pero mucho menos cierto es que también que se ha comprobado ya de que la calidad de la edificación y el tipo de suelo en donde esté edificada tiene mucho que ver, la morfología de la edificación tiene mucho que ver. Y es importante de que la gente sepa dónde está, cómo se va a comportar. Y es posible que... La ruta de evacuación. La ruta de evacuación, que podríamos hacer un programa especializado para traer todo tipo de mapas que tenemos, de estudios que tenemos, para que la gente entienda cómo se va a comportar el suelo ante la ocurrencia de un terremoto, porque afortunadamente Santiago tiene todo lo que se necesita una ciudad planificada. Y hay que darle gracias a Dios que tenemos una gobernadora que ha estado muy interesada y comenzó con un simulacro, que el simulacro se hizo precisamente para que salieran los defectos que tenían que salir, ¿verdad? Porque no era para que salieran las cosas bien. Y una de las cosas paradójicas que se dio en ese simulacro era que había una actriz, ¿verdad?, que supuestamente murió en el terremoto. Y resulta que las brigadas de rescate, cuando fueron al sitio que había colapsado, resulta que la muchacha tuvo que salir, pero supuestamente yo morí. Más sin embargo a mí no me rescataron. Es decir, pero fue muy interesante porque a nadie le quepa la menor duda de que nosotros estamos en un periodo de recurrencia. ¿A qué llamamos un periodo de recurrencia? Es un periodo donde están todas las condiciones dadas para que se produzca un gran terremoto. Y en República Dominicana... Pero ¿por qué? Bueno, o sea, porque... 50 años. No es tanto por los 50 años. Nosotros tenemos dos estudios. Uno es el estudio paleosísmico, que se hace a través de la prueba del carbono 14 que se hizo en la falla septentrional hace aproximadamente 4 años, gracias a la colaboración del Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica, donde ellos comprobaron que en varias trincheras abiertas, una en Jacagua, otra en Navarrete y otra en Tenares, ellos descubrieron que el último gran terremoto en Jacagua fue en el año 1200. Entonces, si tenemos 1200 más 800, ya estamos con 18 años más de gracia, porque ellos dicen que ahí hay 4.9 metros de deformación elástica acumulada, que es la misma que cuando se produjo el último gran terremoto. Entonces, en cuanto a ese estudio estamos... ¿Y se tenían registros en esa época para usted tener unas proyecciones tan cercanas a lo preciso? Sí, lo que pasa fue que ellos hicieron unas trincheras, abrieron aproximadamente una longitud de 40 metros por 5 metros de profundidad, y entonces ellos limpiaron muy bien sus paredes, y ahí detectaron cuántos sismos ocurrieron en ese periodo, y la deformación entre un estrato y otro, que se nota perfectamente en esa fotografía. Entonces, en base a eso, ellos calcularon precisamente esa deformación elástica acumulada. Y el otro periodo que es peligroso es que en la República Dominicana, el mayor periodo en que no ha ocurrido terremoto está entre 50 y 75 años. Es decir, 75 años es la frontera para que se produzca un gran terremoto, y el último fue en el año 1946. Si sacamos balance del 46 para acá, estamos hablando de 54 más 18, estamos hablando de 72 años. Pero hubo uno en el 2000 y algo. No, lo que pasa es que ese terremoto fue de una magnitud de 6.5 en una falla que no era la septentrional, porque aquí tenemos 14 sistemas de fallamiento, y micros ni hablar. Aquí frente a la UAS, ahí tenemos una microfalla que no está activa, pero tú ves la deformación a través del tiempo. Y en el caso mío me tocó enterrar una tubería de abastecimiento de agua potable que va al tanque de la UAS. Y al frente de la UAS yo tuve que cortar roca, y en la roca yo observé cómo un estrato de un color estaba desplazado como 50 centímetros, lo que significa que tenemos actividad sísmica. Y en el caso de la ciudad de Santiago es mucho más crítico, puesto que hemos estado subiendo en las redes un mapa donde nos informa cómo se va a comportar el suelo dependiendo de donde uno esté. Por ejemplo, donde hay arcilla, las ondas sísmicas van a
aumentar su amplitud, lo que significa que aumentar de amplitud, el edificio va a interactuar por mucho más tiempo con el terremoto. Al interactuar por mucho más tiempo con el terremoto, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a sufrir más. En el caso de a orilla de Cañada y muy cerca del río Yaque del Norte, se puede dar el fenómeno de la licuefacción, que es un fenómeno muy parecido al fenómeno de la leche batida, porque usted, un edificio, ¿cómo usted calcula un edificio? Un edificio usted lo comienza a calcular de arriba hacia abajo, es decir, la carga de la losa, yo lo tiro a la viga, de la viga a la columna, de la columna a la zapata, y la zapata, ¿con qué yo la diseño? Con la resistencia del suelo. Ahora bien, si yo tengo una resistencia del suelo que es de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, y resulta que un terremoto se licúa donde hay presencia de arena y de agua, entonces ese edificio no tiene cómo soportarse, no se va a desplomar como si fuera una pieza colapsada nivel por nivel, sino que se va a acostar, como ustedes han visto edificios en el Japón, que han colapsado sin sufrir daños estructurales porque la capacidad del suelo va a ser afectado. Entonces, el último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que yo tengo en interrogación, ellos dicen que en Santiago puede haber un impacto en lo que es el ser humano cercano a 35.000 entre personas heridas y muertas. Yo estimo que ese número podría aumentar porque todo lo que está a orilla de Cañada, los últimos estudios que tenemos de vulnerabilidad sísmica, el 80% de nuestras escuelas tienen vulnerabilidad sísmica. Eso no significa que todas se van a caer. Si nosotros sabemos de que el Ulises Francisco Payá tiene todas las condiciones para que ese edificio colapse y el primer nivel desaparezca. Tenemos informaciones precisas, hicimos un estudio ya saliendo de la alcaldía de Santiago y hasta apartamos 20 millones de pesos para comenzar a reestructurar sísmicamente el Palacio Municipal, que es uno de los más vulnerables, al igual que el cuartel de los bomberos. Es decir, que tenemos informaciones necesarias para nosotros poder salvar vidas, y este simulacro que se hizo, que se seguirá haciendo cada año, porque ya se aprobó que cada año ese simulacro se va a hacer. Entonces, ¿por qué si nosotros tenemos las informaciones necesarias, nosotros no actuamos? Porque aquí no estamos jugando. Paul Mann es uno de los científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos y de la Universidad de Austin, Texas, que nos acompañó a nosotros en el año 2003, cuando yo era presidente del CODIA, y fue quien pronosticó el terremoto de Haití. Y al señor Paul Mann le preguntaron que dónde podría ocurrir el próximo gran terremoto antes de que ocurriera el de Haití. Y él dijo que él se iba a equivocar 100 veces, porque él debió entender de que en República Dominicana debió ocurrir ese gran terremoto y no en Haití, porque son fallamientos diferentes. Hay que entender de que la falla que produjo el terremoto de Haití no es la misma que la septentrional, son de tipologías idénticas. Es decir, que van a cortar de manera transversal. Es decir, porque la tipología de esa falla es que los terremotos van a ser superficiales. Es decir, bueno, el de Haití fue apenas a 10 kilómetros, ¿verdad? Sí, en la profundidad. Sí, pero que precisamente, lo que se está esperando un terremoto muy superficial a 10 kilómetros de profundidad y a una distancia sumamente cerca. Tengo entendido que, porque la masa terrestre está hecha por pedazos. Así es, y de diferentes tipologías. Y el núcleo, con la gravedad, que es la fuerza del universo, lo compacta. Así es. Pero eso, como está caliente eso ahí adentro, Claro. eso es magma, acero, fundido, todo eso se mueve. Sí, Entonces, lo importante de Sebastián es que hay un núcleo que es el que está formado por los metales mucho más pesados, El magma. que ese es sólido. Ahora, hay un núcleo externo que precisamente es fuego ardiente, que es el que se mueve como una gelatina. Y eso mueve la corteza. Pero vi en unos estudios que estuve leyendo que la isla de Santo Domingo, la Hispaniola, tiene una tipología única en el mundo, porque nosotros tenemos Es que la somos masa insular. somos está únicos en el compactada. mundo. No. Me refiero a las tantas fallas que hay en este sistema insular. Las fallas. La isla, leí ahí, se desplaza
25,4 milímetros al año en dirección noreste. 2.5 centímetros más o menos, y la falla septentrional Se acumula toma 0.8 más o menos. Sí, acumula y se dice que ya supera los 4 metros de presión. Así es. O sea que tarde o temprano Tiene que romper. tiene que liberarse porque se está presionando una placa contra la otra. Sí, porque que eso va, cuando uno tiene un tirador, ¿verdad? Tiene unas gomas rojas, que esas son las que dan duro cuando se rompen, ¿verdad? Cuando no está estericada, no tiene energía elástica acumulada. Ahora, cuando tú lo estericas, entonces tiene energía elástica acumulada. Entonces, es lo mismo que sucede con las fallas, que van acumulando energía, porque es una placa rozando sobre la otra, sobre todo también en la parte norte de República Dominicana y en la parte sur. La isla está plegada como un acordeón y todas las cordilleras están este-oeste. No es de fortuita la ocasión de que las montañas solamente están en esa dirección. Es que hay dos grandes placas. Por ejemplo, en el norte tenemos la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. La de Norteamérica penetra por debajo de la República Dominicana y está levantando la República Dominicana. Y por el sur tenemos la trinchera de los muertos también, que es contraria, ¿verdad? Una sube y otra baja, y entonces está la isla plegando. está haciendo esto. Claro. La costa del norte es de una costa de inmersión, de sumersión. Claro. Porque la isla se desplaza y se inclina. Entonces, resulta que la gente antiguamente pensaba que la fosa de Milwaukee, en términos llanos, nos iba a tragar con un evento, y eso no es así. Mejor, nosotros estamos creciendo, porque esas dos placas se nos están metiendo como dos pequeñas cuñas que le están metiendo debajo de la isla y la están empujando hacia arriba, lo que significa que estamos acumulando energía. Entonces tenemos tres grandes fallas que podrían producir terremotos catastróficos, como es el caso de la zona de contacto de la placa de Norteamérica y la del Caribe. Tenemos la trinchera de los muertos y tenemos también la falla septentrional desde Cabo Haitiano, en el 1842, un gran maremoto en Cabo Haitiano, que murieron 6.000 personas en Cabo Haitiano. Una pregunta, Jaime, que ya como ingeniero. Aquí se espera un terremoto, en lo que yo leí de 7.5 a 8. De 18.5. Es lo que estima ese estudio, hecho por los norteamericanos, de 8.5. Se está esperando, conservadoramente se dice, la falla septentrional Paul Mann, ¿Por qué? de 7.5 a 8. Ahora, el mayor terremoto que hemos tenido fue en el 46, de 8.1. Sí. En Pero Natalcita. hubo una réplica el otro día de 7.4. No solamente que una réplica, que aquí duramos 4 años con terremotos superiores a 7, lo que significa que aquí hubieron muchas procesiones, porque aún todavía no se entendía el fenómeno geológico, sino se creía que era un fenómeno de índole religioso, ¿verdad? Un castigo humano, y resulta que Dios... Un castigo divino. Sí, un castigo divino. Lo que pasa es que Dios le ha dado la facultad al ser humano de estudiar y de avanzar para proteger. Ahora, aquellos que no quieren entender de que una cosa es lo divino, lo religioso, que fortalece muchas veces el alma, pero la naturaleza siempre se ha comportado de esa forma porque Dios le ha dado libertad a la naturaleza que se comporte como tiene que comportarse. Si no hay terremotos, es como si fuera No fuéramos una roca inerte. o como una paila que no tuviera una Una válvula roca inerte. de presión. Mi pregunta va encaminada a la construcción. Ventajas y desventajas de las plateas Bueno, frente a un sismo. la platea hay que entenderla. ¿Cómo surge una platea cuando un estructuralista tiene la capacidad de decidir? En primer lugar, se hace el estudio de suelo. Cuando se hace el estudio de suelo y el estudio nos da a nosotros 2 kilogramos por centímetro cuadrado, pues el estructuralista toma la decisión de irse con una zapata convencional, porque todo es ingeniería, es bajar carga en la menor área posible, es decir, concentrar carga en el ancho de una zapata. Ahora resulta que si el suelo a mí me da por debajo de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, el suelo es de mala calidad, entonces es lo mismo que yo tengo que bajar la misma cantidad de toneladas de peso del edificio. Para yo construirlo, entonces necesito mayor áreas. Es decir, que si yo voy a transportar 50 toneladas de cemento y tengo un vehículo que tiene, ¿verdad?, capacidad para 40, 4 gomas, entonces ese vehículo a mí no me sirve. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Buscarle uno de 8
de 8 ruedas, entonces cuando tú divides 50 entre 8, pues te va a dar significativamente el esfuerzo que tiene que ser el terreno mucho mejor. Entonces la platea sale como una necesidad de uno distribuir, bajar carga por el tipo de la calidad del suelo. Es decir, pero cuando se toma la decisión de que el terreno es tan y tan malo, entonces se toma la decisión de hacer construcciones a través de pilotes. Que pilote es uno bajar una columna hasta el extracto rocoso para poder soportarse. Ahora, si el terreno es muy malo, entonces se diseñan cimentaciones a través de pilotes que por su propio roce tienen que sustentarse a nivel de flotación. Lo que significa que la platea va a funcionar mejor. Es más segura ante un seísmo o sismo Sí, que la es mucho zapata. más seguro porque te va a bajar menos concentraciones de carga. Es decir, si el suelo en vez de recibir 2 kilogramos por centímetro cuadrado, te va a recibir 0.25 toneladas por centímetro cuadrado, entonces el terreno va a interactuar de una mejor forma y el edificio te va a funcionar mejor porque te va a funcionar como bloque. No una zapata que si se te asienta en un lado, el edificio entonces puede colapsar, como estamos observando en un importante edificio en la Avenida Monumental que se está inclinando después que uno sale de la avenida del puente elevado, Del elevado. hacia la derecha. Ahí hay un edificio, lamentablemente es fuerte para un constructor, se está asentando porque aparentemente el estudio de suelo no se hizo tan completo como se debería. Y el estudio de suelo es algo muy complejo. A mí me pasó, hoy tengo yo que ir al Parque Cibernético de la ciudad de Santo Domingo a retomar unos trabajos allá de supervisión, donde se iba a instalar un tanque elevado para el Parque Cibernético, y resulta que como la zona era tan pequeña, apenas 5 metros de diámetro, yo consideré como ingeniero que una perforación era más que suficiente. Tremenda sorpresa, cuando comenzamos a excavar, entonces ahí salieron unas cavernas que salen al Mar Caribe. Entonces tuvimos que cambiar la zona de ubicación de ese tanque de abastecimiento de agua porque precisamente salió una caverna. Asimismo es el estudio de suelo, que es un estudio mucho más local. Ya un estudio geológico es mucho más amplio, un estudio geofísico, pero el estudio de suelo es precisamente mucho más local, lo que significa que el uso de platea en edificaciones es muy saludable y sobre todo el comportamiento del edificio va a ser mucho mejor, pero tenemos que nosotros hacer un buen estudio de suelo porque con estudio de suelo es que tú sabes la calidad del suelo, la resistencia del suelo y sobre todo qué tipo de edificación hay que construir. Es decir, que una platea no sale porque se me antojó hacer una platea, sino que eso va a depender de la calidad del suelo y qué tanta resistencia tiene el suelo. ¿En qué contribuye, Irving, cuando hay agua en el subsuelo a un nivel muy alto? Ustedes colocan unas piedras que se llama granzote. Sí, lo que pasa ¿Qué es... hace? ¿Cuál es el efecto de eso frente a un sismo? Bueno, el efecto del granzote precisamente para sustituir el material granular. Ese es un relleno hidráulico que te funciona perfectamente. A mí me tocó hacer grandes trabajos, como es el caso de Iberoestal en Puerto Plata, como Costa Dorada también, donde tuvimos que traer 5 metros de profundidad y sustituir esa maleza, esas aguas contaminadas de sedimentos por piedra. Entonces eso te funciona mejor porque la piedra te funciona bien en el agua y no se deforma como todo tipo de material que con la humedad cambia. En el campo, en la tipología de arcilla, cuando la arcilla se moja, amplifica. Y cuando la arcilla se seca, entonces disminuye. Entonces eso hay que tenerlo mucho en cuenta en la construcción sobre construir en arcillas expansivas, porque la cantidad de agua viene definida por la porosidad que tiene el material. Por ejemplo, todo tipo de material que uno tiene limo, que es el material más fino, tiene arcilla, que es un material mucho más, tiene arena y tiene grava, pero además tiene un porcentaje de porosidad. Ese porcentaje de porosidad se llena de agua y entonces al vaciarse o acumularse agua, entonces fluctúa. Y eso es posiblemente que haya sido una de las causas de que ese edificio, no sé si ustedes se han dado cuenta. No, ahora me estoy... Ahora es que yo lo voy a buscar. Bueno, cuando ustedes, me después voy a fijar ahora. antes de la bomba,
Hay un edificio que está en el fondo que lamentablemente es muy triste. A Pero uno no, como uno conductor que queda le pase. prácticamente a la marginal. Sí, en la marginal. Está en la marginal. En la marginal, sí. Sí, que yo lo noto. Sí, prácticamente está inclinado y eso es un asentamiento diferencial. Nosotros llamamos... ¿Y qué peligro tiene eso? Bueno, en No, yo diría, ¿cuál sería la solución ahí? En países muy avanzados de muchos recursos, Lo tumban. eso se recupera porque ahora mismo se está recuperando con unos gatos hidráulicos En China se está usando mucho. que se están utilizando para conservar edificios patrimoniales. En el caso de California están recuperando, entonces se le colocan unos gatos hidráulicos abajo, entonces van recuperando, pero eso tiene un alto costo. Aquí en República Dominicana no hay otra forma de que eliminar la presencia física lo más pronto que tú puedas, porque en medicina los errores se entierran, pero en ingeniería los errores entierran a los ingenieros definitivamente. Pero porque hay una situación es que muy triste, ¿verdad? Y lo mejor es hacer No, desaparecer los eso. errores se le caen a los ingenieros. Lo entierran para siempre. Lo entienden, es Lo verdad. entierran. Pero Y- aquí tenemos la falla septentrional, Sí. tanto norte como sur. ¿Qué va a significar eso pasando? Sobre todo la que está por el área de Yásica. Lo que pasa es que, bueno, la que está en Yásica es la falla Camus. Luego pasa todo el borde de la falla de septentrional, pasando al sur de Tamboril, pasando a 5 kilómetros de Santiago, pasando por Gurabo, pasando por el centro de Villa González, pasando a 1 kilómetro al norte de Navarrete. Esa es la falla septentrional. Ahora, de este lado, nosotros tenemos la falla hispaniola, que está al frente de la presa de Tavera, que es una falla que no tiene mucho potencial, es decir, potencial catastrófico, como sería la falla septentrional, porque se está esperando de que esa falla tenga un terremoto de 8, no la falla hispaniola, donde tiembla la tierra, pero no con mucha magnitud, porque la capacidad de almacenar la energía es muy baja, como es la falla de Atillo, como es la falla de Bonao, como es la falla de San Juan, como es la falla de Ocoa, que ha estado muy activa ya con terremotos superior a 5 grados de magnitud, y se espera, todo está estudiado. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir el próximo gran terremoto? Paul Mann dice, por ser muy conservador, que puede ser en cualquier momento. Puede durar décadas o puede durar cientos de años, pero todos los detalles es de que de aquí a 10 años, como mucho, los números que tenemos cruzando esas dos Bueno, informaciones. pero los números cruzados lo que te dan a Y ti todas esas- es una diferencia de 3 años con Bueno, relación al último tope que que tuvimos. ya estamos precisamente al borde de la navaja. Y todas esas urbanizaciones que se están construyendo en las estribaciones de la cordillera y prácticamente sobre la misma falla, ahí en la zona de Gurabo. Bueno, mira, eso es una irresponsabilidad de los gobiernos municipales, incluyendo uno que yo fui secretario de urbanismo, que impuse mucha fuerza, sobre todo en que los niveles no sobrepasaran los edificios de 3 niveles. Pero cuando uno se sube en la falla septentrional, uno ve ya cómo se está desarrollando encima de la falla. Encima. Hace aproximadamente 14 años aquí se colocó un letrero donde decía: por aquí pasa el rastro activo de la falla septentrional. Lamentablemente Coromina Pepín y Orlando Franco y Luis Peña colocaron esa señal y resulta que esa señal se la robaron en no menos de 30 días. Es decir, todos los promotores borraron por dónde pasa, porque a la ciudadanía hay que decirle: si usted va a comprar, que usted compre consciente de que está comprando encima de una falla. ¿A qué distancia está de la circunvalación norte? No, ahí mismo. Bueno, la circunvalación norte va a ser cortada en 2 partes. Es decir, por Pontezuela Sí. y después de Jacagua va a ser cortada. Lo que se espera que dentro de un plan de contingencia como el que se está haciendo en la ciudad de Santiago, hay que tomar en cuenta de que el tránsito por la circunvalación norte, Va a estar interrumpido. si el terremoto es en la falla septentrional, va a estar interrumpido en 2 puntos. Entonces eso es lo importante de tener los estudios de cómo se van a comportar. Y yo te aseguro a ti de que las torres que se construyeron antes de 2004, 2005, muchas de ellas van a tener problemas. Así yo lo pude observar con el levantamiento que hicimos cuando el terremoto de Puerto Plata, donde torres en los jardines, torres que estaban detrás del cine Hollywood, dieron señales de vulnerabilidad porque tienen piso suave. El piso suave no es más
que cuando una estructura tiene en un nivel comparado con otro un 50% menos de resistencia, entonces el que tiene 50% menos de resistencia, el terremoto lo va a eliminar, como sucedió uno de los niveles de la escuela en Puerto Plata. Y aquí, que tapó, pero después de ahí, aquí se están construyendo muy buenas torres, sobre todo obras públicas, que hay que felicitarlo, porque toda una vida, obras públicas, para tú llevarla a un inspector tenía que irlo a buscar, tenía que darle hasta los papeles, pero ya Obras Públicas está supervisando muy bien. Hay un requerimiento que es demasiado fuerte, un nuevo código sísmico, que para Santiago ha sido muy penalizado, por aquí estamos metiendo mucho más varilla que la que necesitamos, porque Santiago tenía un estudio de geofísico que donó la Comunidad Económica Europea y donde aquí se detectó cuáles son las aceleraciones esperadas por un terremoto, porque lo que hemos dado física, ¿qué es la fuerza? Masa por aceleración. La masa es el peso del edificio, pero la aceleración te lo va a poner el terremoto y el tipo de suelo. Entonces, lo que significa que en base a eso ya nosotros sabemos qué tipo de edificación puede tener problemas. En el caso de las plazas de Santiago, aquí hay muchas plazas que tenemos que revisarlo. Los hospitales tenemos que revisarlo. Me dicen que hay una organización, que una embajada muy conocida aquí ha prohibido que sus nacionales residan ahí, renten o compren. Bueno, hubo una época que ellos se mudaron todos, porque con el último informe que hizo el doctor Paul Mann y Eric Calais, ellos automáticamente dieron la voz de alerta y exigieron que se mudaran todos los diplomáticos de las torres donde tenían piso suave, porque los capitaleños están abusando, aunque ellos tienen la gran mayoría de edificaciones sobre roca, pero es un abuso. Usted un edificio de 20 niveles y resulta que usted le pone 2 o 3 canquiñitas en el medio, ¿verdad? ¿Qué le puede pasar a una canquiñita cuando tiene mucho peso encima? Canquiña? Bueno, Eso es prácticamente unas columnitas. Por ejemplo, una casa de 2 niveles, que usted la haga sin esas canquiñitas, esa columnita flaquita que se ven de 30 centímetros con 6 varillitas de media, usted le está agregando un grado de vulnerabilidad. Es decir, una casa de un nivel bien hecha no le va a pasar nada con un terremoto, porque los blogs han trabajado muy bien en toda parte del mundo, y eso es importante, que la gente sepa que una casa de blogs bien construida, a usted no le va a pasar nada. Un edificio de 4 niveles, tampoco le va a pasar nada porque el terremoto. Ahora bien, si usted está construyendo con piso suave, con una corta, con mala calidad de los materiales, porque una cosa también que a mí me preocupa mucho es que este edificio lo calculó Leonardo Reyes Madera, que es un tipo roca izquierda, donde Leonardo Reyes Madera está, usted puede confiar. Pero ¿qué resulta? ¿Quién la construyó? Sí. ¿Quién la supervisó? Lo que Leonardo Reyes Madera dijo que se emplearan los aceros, el hormigón que se utilizara fue el que se diseñó. Entonces aquí hay mucha discrepancia entre lo que se diseña y lo que se construye. Y aquí en Santiago a mí me preocupa mucho algunas plazas comerciales, sobre todo el Politécnico Femenino Nuestra Señora de la Mercedes, que tiene una gran población, el Ulises Francisco de Payá, el mismo Ayuntamiento de Santiago, que nosotros contratamos al doctor Fierro, que es una personalidad a nivel mundial, que las grandes aseguradoras lo contratan a él cuando hay terremoto, y el doctor Fierro a nosotros no pronosticó las debilidades que tiene el Ayuntamiento de Santiago. Dicen que el UFE no resiste un seísmo de Pero 8. entonces a mí me llama, se cae. pero a mí me Bueno, llama la atención. El UFE el Elvin. UFE se cae. Ahora, perdón, Atahualpa. El incremento del acero en el nuevo código sísmico es beneficioso. Es beneficioso desde el punto de vista de la seguridad, pero ¿por qué tú no tienes por qué pagar más seguridad que la que tú necesitas? Porque ese es el problema, porque ellos han asumido una aceleración mayor a lo que dio el estudio geofísico que se hizo en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Entonces resulta que la economía de construcción de un edificio, tú no puedes colocar mucho más acero. E inclusive, en ingeniería, el usted echarle mucho más cemento no asegura una mejor calidad del concreto. El usted colocarle mucho más varilla asegura que el edificio esté mucho mejor construido, porque hay una relación entre el concreto y el acero, y hay un concreto máximo y un concreto mínimo que hay que mantener para que la estructura como hormigón armado funcione, porque
el acero te da la resistencia que el hormigón por sí solo no te da. Es decir, ustedes nunca han visto que una autopista se le coloca varilla. ¿Ustedes han visto una autopista con varilla? No, porque el hormigón está actuando a compresión. Ahora bien, en el caso de una losa, para que ustedes entiendan lo que es la deflexión, una losa está así, si se va a caer esta losa, ¿qué hace? Hacia abajo. ¿Dónde tú le colocas la varilla? A donde va a romper, que es aquí abajo. Ahora, encima de los muros, usted le pregunta a un varillero por qué se camella. Y ellos no te saben decir por qué se camella, porque si el muro va a romper estas dos losas, las dos losas se van a caer, en la parte del muro va a ser esto, va a romper en la parte de arriba, y entonces las varillas hay que colocarlas en la parte superior. Y eso es importante de que los varilleros que colocan el acero entiendan cómo funciona y cómo no funciona. Un vuelo de un balcón, si usted le coloca la varilla en la parte de abajo, es como si no le colocara el refuerzo. Nada. Es decir, que hay muchas cosas técnicas y educativas que es muy conveniente de que la gente entienda, pero definitivamente el UFE se dio aquel terremoto sin carga de uso, es decir, no había gente, como el centro de convenciones de la ciudad de Santiago de los Caballeros, que afortunadamente se inauguró, afortunadamente se hizo una reestructuración que creo que es buena, no la conozco porque el doctor Príamo Rodríguez me invitó cuando se iba a tomar la primera decisión. La decisión mía era que se desarmara y se volviera al mar, pero el ingeniero Locar, que es un gran profesional, ¿verdad?, del área, con muchos estudios, hizo unas recomendaciones, se hizo una intervención y estamos todos esperanzados de que esa intervención que se hizo no, y según para bien. según las informaciones que se dieron también, ahí intervinieron 3 ingenieros muy reconocidos a nivel internacional, sobre todo en construcción de ese tipo, que es prefabricado, el pretensado, como se dice la gente. Y ahí todos los detalles que se dieron, luce que se hizo un buen trabajo. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, ¿qué tiempo tiene el UFE? ¿Qué tiempo tiene la alcaldía de Santiago? Bueno, fueron edificaciones de la misma época. ¿Qué tiempo tiene el Politécnico? La era de Trujillo. La era de Trujillo. Antes de 61. Casi todas las construcciones de la era de Trujillo han sobrevivido a todos los terremotos. Bueno, lo que pasa es que, que en la época de Trujillo, sin haber mucha tecnología, sin haber mucha computadora, porque ahora estamos completamente equivocados. Ustedes resulta que ahora que tenemos de todo más, pero también construimos peor. La complejidad, porque es que ya no hay ese romanticismo en la construcción, no hay ese maestro, no hay esa responsabilidad. Ahora todo es negocio. Y ahí es donde entra, porque la seguridad debe estar ante todo, pero esas edificaciones trujillistas, usted no veía que se economizaban y que por economizarse hacían una columnita pequeña, aún teniendo deficiencia en cómo colocar los aceros, que ya ahora hay que tener mucho cuidado en cómo tú colocas un estribo. Ya un estribo tú tienes que colocar una varilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes también, escúchame ingeniero, antes se construía en base a la solidez, porque ya no habían tantos espacios libres. A pesar de que conservaban cierta belleza, cierta estética, sí. Ahora la arquitectura, por ejemplo, usted ve un edificio de apartamentos o una plaza y usted ve que las luces que hay entre una columna y otra, los espacios que se dan, no tienen aquella cercanía que tenían las columnas de los palacios consistoriales. Bueno, pero que en aquella época no existía la tecnología que hay ahora. Bueno, ahora mismo cuando yo subía a este canal, ya los muros, ustedes están viendo cómo se están haciendo, son de cartones, de plástico. Sí. Eso es como bajar peso. Al bajar peso, entonces hay más economía en cuanto al acero, porque todo es función de qué tanto yo voy a soportar. Y las obras trujillistas, nos guste o no nos guste, no eran grandes obras, sino eran grandes obras locales, en donde el sobrediseño existía. Pero el ayuntamiento, que es una época que se hizo en una época moderna, pero antes del primer código sísmico que se hizo, que según el ingeniero Rafael Coromina Pepín, que fue secretario de Obras Públicas, me confirmó a mí
que los intereses en el año 1979 le obligaron al ministerio, que hoy ministerio, a que tirara para uso a nivel nacional el Código Sísmico de manera preliminar. Es decir, que desde el 79 hasta el 2013, República Dominicana se manejó con un Código Sísmico preliminar porque los intereses precisamente evitaron que se aplicara un Código Sísmico como debió ser aplicado. Y desde el terremoto del año 1946 y después del terremoto de México en el año 1985, entonces es donde surge en República Dominicana la preocupación, y ahí sale un conjunto de profesionales a Venezuela y a México para prepararse, y afortunadamente aquí tenemos profesionales excelentes en el campo estructural y hemos avanzado mucho. Lo que pasa es que no tenemos fiscalización. Y en la fiscalización es donde está el problema, porque yo soy de lo que digo, donde yo vivo, aparentemente yo creo que estoy seguro que es al lado del ayuntamiento, el tipo de suelo es bueno, la construyó Ingeniería y Construcciones, ¿verdad? Pero ¿quién me asegura a mí que el haitiano que le metió la varilla llenó de concreto donde va la varilla, ¿verdad? Porque un diseño que tú hagas de hormigón armado es refuerzo y hormigón armado. Entonces, si no hay esa supervisión, le digo esto porque en los casos míos donde a mí me toca la supervisión y la construcción, me da mucho trabajo que los albañiles de la República Dominicana me vayan llenando blog por blog, hilera por hilera. ¿Qué hacen ellos? Que colocan 4 líneas de blog, le echan un poquito de hormigón. Entonces, ¿cuántos blogs se llenan de hormigón? Sí, quizá uno, sí. Y 3 se quedan sin hormigón. Sí. Entonces, eso es muy penoso. Y eso va a ser una caja de Pandora cuando ocurra el gran terremoto. Aquí hubo una anécdota famosa de una pared que le fueron subiendo la varilla. Bueno, O sea, el bastón que se va poniéndolo ahí, le iba subiendo la Sí, varilla, y siempre tenía el bastón arriba. es que, Pero nunca había batón No, abajo. nunca había y eso es bastón importante, que programas como este, algo educativo siempre se le queda, porque lo más importante es la prevención, porque un terremoto no lo va a parar nadie. No. Un gobierno no lo va a parar, las creencias religiosas no lo va a parar, ¿verdad? Son fenómenos físicos. El nivel de impacto, el nivel de desastre va a ser menor mientras más preparados estemos. Ya un terremoto de 8 en Chile pasa desapercibidamente. Ahora, un terremoto de 8, de 6.7 en Haití se llevó cerca de 350.000 ¿Pero qué personas hacer? y debió ser mayor. Bueno, ¿qué hacer? Tenemos Ahora, estudios. en la actualidad, frente a un Santiago vulnerable con una falla enfrente. Tenemos estudios. Ya la gobernadora se puso la pila, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, que si uno no cuenta con un funcionario, ¿verdad?, que interprete la preocupación de la sociedad, entonces vamos a sucumbir. Todo se queda en la teoría de aquí. Porque es que cada generación tiene que ver un gran terremoto. Ahora yo te pregunto, Cabral de la Torre, ¿usted ha visto un gran terremoto en República Dominicana? Bueno, sí, él estaba aquí cuando desapareció Santiago, ahí en Jacagua. En ya. 1562. Él vivía por Entonces, cada generación de la República Dominicana, desgraciadamente, va a tener que enfrentarse con un gran terremoto de República Dominicana. A menos que tú no mueras de una edad temprana, 50 o 55 años, pero lamentablemente esta es una información que uno la da porque maneja informaciones, no es para atemorizar a nadie, porque creemos de que podemos enfrentar un gran terremoto. Si nosotros podemos enfrentar, por ejemplo, aquí donde nosotros estamos, la tipología del suelo es buena, el tipo de edificación es buena. Entonces, ¿por qué tú apresurarte con un terremoto donde tú sabes que tú lo que tienes son 8 segundos para poder salir? Entonces, si usted sabe que tiene 8 segundos para usted poder salir de una edificación y usted está seguro aquí, y aquí no hay lámpara que le puedan caer arriba, aquí no hay un televisor alto que le pueda caer arriba, entonces, ¿por qué usted exponerse a un peligro que usted no está? Entonces, eso es importante para usted poder desenvolver. O sea, porque usted sale huyendo de un refugio seguro para caer en una cosa que no es Claro, segura. por ejemplo, yo vivo en una cuarta planta y yo hice un ejercicio, a mí me toma 13 segundos bajar. Pero usted queda arriba siempre. en el No, camino pero terremoto. espérate, yo hice mi ejercicio, 13 segundos contra 8, me quedo en la escalera. Entonces resulta que muchas edificaciones, la escalera es lo Es primero un peligro las escaleras. que se va, porque hay muchas edificaciones que tienen la escalera, donde la escalera dan a un muro que no tiene ningún soporte atrás, entonces con movimiento sísmico, las paredes perforan el muro y es lo primero que se ve. Entonces, ya
he decidido de que voy a enfrentar el terremoto si me coge de noche. En la cuarta planta. En la cuarta planta tengo una cama que es con una base de madera tipo cajón, y entonces si me toca de noche, la idea mía es meterte abajo. no, tirarme No, en el lado, en el lo triángulo. más cerca posible de una esquina, ¿verdad? Porque yo sé que no se va a caer, pero y yo sé la mano de obra cómo se trabajó eso. Entonces, ¿qué resulta? Que si yo estoy en la esquina, estoy en el triángulo de la vida, que eso se da, en el triángulo del vacío, que eso se ha dado en todos los terremotos del mundo, y comprobado en Haití en el último gran terremoto que me tocó hacer un trabajo sobre un hotel en Yammer, en una lejana ciudad haitiana. Entonces resulta que yo tengo que enfrentar, porque los primeros que van a socorrer son los que están en las esquinas. Entonces, el por qué yo bajarle una escalera que yo no voy a tener el tiempo suficiente. Entonces eso es importante de qué debemos de hacer para nosotros poder enfrentar y dónde estamos. Porque si yo estoy en el ayuntamiento, no importa que a mí no me dé el tiempo. Yo trato de salir porque yo sé que el lobby tiene deficiencia, el salón de regidores tiene deficiencia y el salón Juan Pablo Duarte tiene deficiencia. Es decir que tenemos que salir. Dios mío, qué bueno sería que estuviesen celebrando una sesión. Juan Sebastián, yo sabía que... En ese momento, Dios mío. Vamos a agradecer. Señores, gracias. Yo sabía que Juan Seba iba a decir, ojalá estuviera sesionando en ese Sesionando momento. en ese momento. El Palacio Nacional gracias. está en terreno Mire, débil. No, Erwin, eso es roca. Erwin, muchas gracias por estar con nosotros. Fíjate que hemos tomado mucho más. Si es que queda la roca. Hemos tomado más allá del café con leche. Este ha sido un café con leche ampliado, porque siempre contigo es interesante conversar. Y se quedan muchísimas preguntas e inquietudes. Esperamos que no dures tanto para volver al programa. No, siempre estaré con ustedes, y más ahora que estoy mucho más cerca de ustedes, porque ya ustedes tienen una programación muy extensa. Y con mucha sabiduría, porque creo que los temas de interés no solamente son políticas sociales y económicas. Creemos que el ser humano, las ciudades y los mismos países deben ser mucho más humanos, deben ser países para la vida, ciudades para la vida, y nosotros tenemos que poner el ojo precisamente en la atención del trato del ser humano, y sobre todo que un terremoto en la República Dominicana puede ser que la República Dominicana retroceda 10 o 20 años, porque el desastre que puede ocurrir en la República Dominicana nos puede llevar el Producto Interno Bruto por muchos años, y eso es muy lamentable en la situación económica en que nos encontramos. Gracias al ingeniero Erwin Vargas, que ha estado con nosotros. Debemos casi darle un aplauso al ingeniero en este café con leche. Esperamos que se motive y esté aquí en Boreal Televisión. Gracias a ustedes, amigos. Feliz resto del día. Nos vemos, el señor Ricardo y yo estaremos a las 9 de la noche por estos mismos canales de Boreal Televisión en Q. Y por supuesto, el equipo completo regresa mañana en Mañana Boreal y en el Café con Leche a partir de las 7 de la mañana. Feliz resto del día. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Gracias. Boreal Televisión presentó Continúe con Boreal Televisión, voz dominicana.